Capítulo 59. Partida abrupta pasaba por aquí, dijo Ouyang Feifei mientras Luo Ziling se sentaba a su lado. Sin esperar a que respondiera, le ordenó al chofer que comenzara a conducir. Con un ligero toque de insatisfacción en su voz, Luo Ziling preguntó, ¿no puede ser un poco más discreto? No tenía idea de si alguien lo había visto subir al auto de Ouyang Feifei. Si alguien lo había visto, la noticia pronto se difundiría rápidamente en el foro de la escuela. No me gusta viajar de ninguna otra manera, respondió sin rodeos Ouyang Feifei. Luo Ziling no sabía qué más decirle. No parecía que Ouyang Feifei fuera a iniciar una conversación con él tampoco, por lo que ambos se quedaron mirando fijamente al frente en silencio. Eso hizo que Luo Ziling se sintiera un poco incómodo, pero no tenía idea de qué tema debía abordar. Al final, el silencio continuó hasta el final de su corto viaje. Sin pedirle la opinión a Luo Ziling, Ouyang Feifei llegó a un elegante café llamado Xian. Estaba vacío, casi desolado, de hecho. Después de que el convoy se detuviera, Wang Jin se bajó y abrió el camino. Acompañó a Ouyang Feifei y Luo Ziling a un reservado privado de aspecto caro en el segundo piso del café. Ouyang Feifei caminaba con la gracia de una reina. En cierto modo, Luo Ziling y Wang Jin, que la seguían, eran como sus sirvientes de confianza. Ella pidió un café con leche caliente para ella, y Luo Ziling, a quien nunca le había gustado ni bebido café, pidió una tetera de té verde. «Necesito que me cuentes lo que dijiste ayer», dijo Luo Ziling. Al ver que Ouyang Feifei no iba a sacar el tema ella misma, no tuvo otra opción que hacerlo él mismo. Después de todo, la única razón por la que aceptó reunirse con ella fue porque quería una explicación de su advertencia aparentemente irrazonable de ayer. «¿Qué tipo de compensación te interesaría?», preguntó Ouyang Feifei, mirándolo sin expresión alguna. «Lo que desees, te ayudaré a conseguirlo». Esas palabras sorprendieron a Luo Ziling. De repente, los recuerdos del incidente de ayer, su enfrentamiento con Li Dongjun, surgieron en su mente. Hablaremos de eso más tarde. Luo Ziling no estaba interesado en absoluto en el asunto de la compensación. Lo que buscaba era información sobre la interacción de Ouyang Feifei y su hermana con su madre, Ling Huonan. «Cuéntame sobre tu reunión con mi madre anoche». La solicitud de Luo Ziling tomó a Ouyang Feifei por sorpresa, como lo demostró el cambio repentino en sus ojos, pero poco después, volvió a su expresión predeterminada. «¿Qué te dijo Wiwi?», preguntó. «Ella no dijo nada, por eso estoy aquí para preguntarte sobre ello». «Me temo que no puedo hacerlo», dijo Ouyang Feifei, rechazando su pedido sin pensarlo dos veces. «Estamos aquí hoy para hablar sobre su pelea con Li Dongjun y cómo le gustaría que se resolviera». Ouyang Feifei debió haber hecho un gran esfuerzo para redactar una respuesta tan larga. Después de terminar su oración, sus grandes y encantadores ojos miraron a Luo Ziling sin pestañear. Luo Ziling no iba a ceder ante su táctica de intimidación mezquina. Mirándola fijamente, dijo en un tono lastimero, «Solo quiero saber cómo fue conocer a mi madre y todo eso». «Nunca me obligo a hacer cosas que no estoy dispuesto a hacer», respondió Ouyang Feifei. «¿Por qué le dijiste a Ouyang Wiwi que no me hablara de eso?». Esta vez, el tono de Luo Ziling sonó un poco más firme. Ouyang Feifei frunció el ceño, como si de repente se le hubiera ocurrido una idea, pero sus labios permanecieron cerrados. Esa mirada hizo que Luo Ziling se enojara aún más. Respiró profundamente 2 veces en un intento de calmarse antes de pasar a la siguiente pregunta. «¿Por qué no quiere verme?». «No lo sé», respondió Ouyang Feifei, sacudiendo la cabeza. «Entonces, cuéntame de qué hablaron anoche». Ouyang Feifei solo pudo sacudir la cabeza en silencio. Durante todo el intercambio, la expresión de su rostro permaneció igual, recordando a una mujer poderosa, cruel, despiadada y fría. Eso en sí hizo que Luo Ziling se sintiera extremadamente incómodo sentado frente a ella. «Si no vas a hablar de eso, entonces, ¿cuál es el propósito de que esté aquí?», preguntó en un tono poco amistoso. «Necesito saber qué quieres de Li Dongjun». Luo Ziling se levantó de golpe de su asiento. «Deja de meterte en mis asuntos, me voy». Sin mirar atrás, salió del reservado. Al salir furioso por la puerta, chocó contra la camarera y derramó té caliente sobre su delantal. El asistente de Ouyang Feifei, Wang Jin, que estaba de guardia en la puerta,
vio que la expresión atónita de Luo Ziling se transformaba en una de ira. Sin siquiera mirarla, echó a correr y rápidamente desapareció de su vista. Después de dudar por un momento, golpeó suavemente la puerta de la habitación de su amo. Se fue, dijo Yan Feifei a Wang Ying con una sonrisa desganada. Dime, ¿qué derecho tiene a estar enojado conmigo? Wang Ying no tuvo el coraje de darle una respuesta a Yan Feifei y solo pudo quedarse allí en silencio. Después de lo sucedido, Yan Feifei sorprendentemente no se levantó para irse de inmediato. Lentamente, levantó su taza de café a la altura de los ojos para poder observar el vapor que salía de su superficie espumosa. Señorita, no creo que él sea el indicado para ser su amante, dijo Wang Ying. No podía soportar ver a Yan Feifei tan emocionalmente afectada por Luo Ziling. Hay muchos hombres que la persiguen y que son mucho mejores que él. Yan Feifei le sonrió de forma extraña a Wang Ying. Pero él es el único que me ha rechazado. No solo eso, incluso su madre actúa de la misma manera. Al igual que ella, él me gritó hoy. Parece que realmente estoy por debajo del suelo ante los ojos de ambos. Sin atreverse a provocar involuntariamente a Yan Feifei, Wang Ying permaneció de pie en silencio. Su impresión de Luo Ziling no podía ser peor que ahora. Planeaba darle a ese idiota una lección que nunca olvidaría en lugar de su maestro. En el calor del momento, Luo Ziling salió furioso del café, abandonando a su cita en la mesa. Sin embargo, después de deambular un rato, se dio cuenta de que estaba perdido y no podía encontrar el camino de regreso a la universidad. Si bien había mirado por la ventanilla del coche de Yan Feifei durante el trayecto hasta aquí, lo hizo sin recordar la cantidad de vueltas que habían dado ni los caminos por los que habían viajado. Después de dar vueltas sin rumbo fijo, se sintió aún más confundido, lo que avivó aún más su ira. Y así, su impresión de las hermanas Ouyan había llegado una vez más a su punto más bajo. Pensando en pedirle indicaciones a Cao Jianhui, sacó su teléfono. Sin embargo, al hacerlo, se dio cuenta de que su teléfono venía preinstalado con la aplicación Baidu Map. La encendió y se preparó para buscar el camino de regreso a casa. Aunque nunca había tocado un teléfono inteligente, Luo Ziling aprendió rápidamente a usarlo gracias a su inteligencia superior. Al escribir su destino, descubrió que la universidad estaba a más de 3 kilómetros de distancia, lo que le hizo hundirse el corazón. Después de cambiar de lugar el mapa para orientarse en la dirección correcta, emprendió su larga marcha de regreso a la universidad. No había recorrido ni la mitad del camino cuando apareció una notificación en su teléfono. ¿Eres un presumido? Era un mensaje de Fang Feijin, a quien no había hecho ningún esfuerzo por contactar después de aceptar su solicitud de amistad en WeChat. Por supuesto, Luo Ziling se sorprendió al recibir un mensaje de este misterioso amigo de la nada. ¿Qué te hace decir eso?, respondió. Segundos después, agregó, después de todo, tengo el capital para hacerlo. Sin embargo, lo único que Fang Feijin le envió fue un emoji de vómito. Después de eso, el chat quedó en silencio, lo que hizo que Luo Ziling se sintiera un poco desanimado. Capítulo 60. Así vestida casi no pude reconocerte. El primer fin de semana del nuevo semestre se acercaba rápidamente. Sin embargo, para los estudiantes de primer año que participaban en los ejercicios militares, el fin de semana no significaba nada más que 2 días más de entrenamiento agotador. Aunque no ocurrió lo mismo con Luo Ziling. Sin pensarlo mucho, decidió enviarle un mensaje a Yang Yingying. No puedo creer que tengamos simulacros los fines de semana. Estaba pensando en invitarte a visitar las ruinas del Palacio Imperial y el Palacio de Verano. El sentimiento de arrepentimiento se apoderó de él segundos después de presionar el botón de enviar. Temía que ella lo considerara demasiado esporádico. ¿Qué carajo debería hacer si ella me rechaza?, se preguntó. La respuesta de Yang Yingying llegó 2 minutos después. ¿Por qué no me llevas allí después de que completes tu curso? Luo Ziling de repente se puso eufórico después de leer su mensaje. Ella había aceptado su invitación. ¿Había algo más que pudiera hacerlo tan feliz como no haber sido rechazado por Yang Yingying? No hay problema, respondió segundos después. Después de reflexionar un momento, escribió, nunca he estado allí. ¿Quizás te gustaría ser mi guía cuando vayamos? ¿Me remunerarán?, preguntó Yang Yingying,
con algunos emojis de manos sobre la boca adjuntos al final. Con solo eso, Luo Ziling ya podía imaginar su deslumbrante sonrisa. Sin dudarlo, respondió a su pregunta. ¿Quizás te interese un brebaje para el cuidado de la piel que pueda preparar fácilmente? ¿Crees que necesito esos objetos? ¿No soy lo suficientemente hermosa por mí misma? Claro que no. Pero puede que algún día descubras que lo necesitas, especialmente después de convertirte en madre. No es por presumir, pero esta fórmula mía garantiza que una mujer parecerá al menos 10 años más joven de lo que es en realidad. La respuesta de Yang Yinyin no llegó de inmediato, lo que estresó enormemente a Luo Ziling. Al desplazarse hacia arriba para revisar sus mensajes anteriores, no pudo encontrar nada malo en ellos. No entendía por qué ella lo estaba ignorando. Finalmente, después de esperar un par de minutos, Yang Yinyin respondió con un emoji de ojo en blanco. Luo Ziling no pudo evitar preguntar, ¿dije algo malo? Lo primero que logró dominar bien al llegar a esta universidad fue el arte de enviar mensajes de texto. No era el mejor escribiendo con el sistema Pinyin asterisco, pero sí era relativamente competente en el uso del sistema basado en trazos. Asterisco n/T. Pinyin es la romanización del idioma chino, comúnmente utilizado como sistema de entrada para teclados chinos. Otro método de entrada es escribir directamente las letras, trazos, en la pantalla del teléfono. Finalmente, llegó el tan esperado mensaje de texto de Yang Yinyin. ¿Me estás intimidando? Lo soy, reflexionó Luo Ziling, rascándose la cabeza sin entender nada. Se quedó mirando el mensaje durante un buen rato antes de darse cuenta de dónde se había equivocado. Toda su charla sobre después de que ella se convierta en madre fue, de hecho, bastante grosera. Se apresuró a responder, está bien, admito que fue mi culpa, pero realmente tengo un montón de fórmulas que me transmitió mi abuelo. Me dijo que hoy en día se venderían por una fortuna. Entonces, en lugar de dármelo, ¿por qué no lo vendes? Porque eres mi amigo. Una vez más, Yang Yinyin se quedó en silencio después de recibir su mensaje. Luo Ziling, que ya estaba muy nerviosa, le envió con cuidado un mensaje de seguimiento. ¿Dije algo incorrecto otra vez? Afortunadamente, Yang Yinyin respondió con una cara sonriente. Tu abuelo realmente te ama, ¿no? Bueno, él me crió solo. Nunca he vuelto a ver a mis padres desde que era un bebé. Por alguna razón inexplicable, Luo Ziling decidió revelarle esta faceta de sí mismo a Yang Yinyin. Cuando envió el mensaje, sintió que una oleada de tristeza lo invadía. Pensó en el encuentro de Ouyang Feifei con la madre a la que deseaba conocer desesperadamente. Es cierto, respondió Yang Yinyin, seguido de algunos emojis de sorpresa. Lamento mucho escuchar eso. Nunca pensé que tendrías una historia tan triste. Quizás se hayan ido a otro lado por una razón importante. Yang Yinyin quería preguntar si los padres de Luo Ziling habían fallecido, pero sintió que sería cruel de su parte preguntar de una manera tan directa. Sabía que era de mala educación preguntar sobre esto. Luo Ziling debe estar sintiendo un gran dolor al responder su pregunta. Lo único que pudo hacer fue ofrecer algunas palabras de condolencia, eso fue todo. No sé a dónde han ido. Mi madre sabe que he venido a Yanjing, pero por alguna razón no parece tener muchas ganas de verme. Sintiendo lo fuera de lugar que estaba este mensaje, Luo Ziling lo recordó segundos después de haberlo enviado. Pero eso fue todo lo que hizo falta. En esos pocos segundos, Yang Yinyin ya había leído su mensaje. Aún sintiendo simpatía por Luo Ziling, luchó por encontrar palabras para calmarlo. Después de todo, había tanta diferencia entre las vidas que vivían. Al ver cuánto tiempo tardaba Yang Yinyin en responder, Luo Ziling sintió que había cometido un error. Me disculpo por sacar a relucir estos asuntos. Quizá fue mejor guardármelo para mí. La respuesta de Yang Yinyin fue rápida esta vez. No, gracias por dejarme saber un poco más sobre ti. Gracias por dejarme desahogarme un poco también. Bueno, entonces me voy a ir a comer algo. Luo Ziling no sabía cómo continuar su conversación, y sucedió que Cao Jianhui lo llamó y lo invitó a cenar. La respuesta final de Yang Yinyin contenía un par de caras sonrientes. El humor de Luo Ziling mejoró mucho después de la breve conversación con Yang Yinyin. Ella era la antítesis total de las hermanas Ouyang, por las que no sentía más que desdén.
Durante la cena se desató una pelea entre Luo Ziling y sus amigos. Se desafiaron mutuamente a un juego de beber del que él salió victorioso, dejando a sus 3 amigos inconscientes en el suelo. El día siguiente era sábado y todos los estudiantes de primer año continuaron con sus ejercicios militares. La mayoría de los estudiantes suspiraron aliviados cuando el instructor de ejercicios anunció el último ejercicio del día. Sin embargo, otro anuncio envió a todos ellos al infierno. La intensidad de los ejercicios será cada vez más difícil en los próximos días. Espero verlos a todos mentalmente preparados para lo que está por venir. Naturalmente, los estudiantes no pudieron evitar gemir en respuesta a esto. Durante el descanso del mediodía, Luo Ziling estaba descansando en su dormitorio, charlando con un grupo de amigos, cuando el instructor principal a cargo de todos los estudiantes de primer año decidió hacerle una visita. Luo Ziling, sígueme, alguien está aquí para verte, dijo el instructor de ejercicios frente a todos sus amigos. Luo Ziling gritó una respuesta antes de correr detrás del instructor de instrucción. El hombre lo condujo al área de descanso de los instructores de instrucción. Ni siquiera estaban a mitad de camino cuando Luo Ziling ya no pudo contener su curiosidad y le preguntó al instructor jefe quién estaba allí para verlo. Al escuchar que era una mujer, Luo Ziling se emocionó. ¿Podría ser ella? Cuando pensó en esa mujer, a Luo Ziling le resultó más difícil contener sus emociones. Sin embargo, pronto se sintió decepcionado cuando se dio cuenta de quién era la persona que lo esperaba. Era una mujer alta, que vestía una chaqueta y unos pantalones de cuero negro. Con unas gafas de sol oscuras sobre el puente de la nariz, permanecía tranquilamente junto a un Humvee militar de aspecto robusto. Todos los transeúntes miraban con asombro a esta mujer que parecía salida de una película de acción. La mujer se quitó las gafas cuando Luo Ziling se acercó a ella. Luego, se pasó los dedos por el cabello mientras lo miraba con un par de ojos inexpresivos. Luo Ziling tuvo que mirarla 2 veces antes de finalmente distinguir quién era esta mujer inusualmente alta. «Así que eres tú». Una sonrisa se dibujó en su rostro inicialmente sorprendido. Él dijo, «Vestido así, casi no podría reconocerte». Capítulo 61. Mi nombre es Linlan. Las palabras de Luo Ziling sorprendieron a la hermosa mujer, y su rostro inmediatamente se sonrojó de un rojo pálido. Ella lo miró ferozmente con leve irritación, la leve sonrisa en su rostro había desaparecido sin dejar rastro. Lo dicho no pasó desapercibido para el instructor, que no fue muy lejos. El teniente coronel perdió el equilibrio al instante, sorprendido por las palabras de Luo Ziling. Su pie izquierdo tropezó con su pierna derecha, se tambaleó y casi se cae. Al final, escapó en un estado lamentable con una velocidad que podría compararse con la de un corredor de velocidad de alto nivel, como si alguien lo persiguiera. Luo Ziling no pudo evitar reír al ver al teniente huyendo en ese estado. ¿Por qué me estás buscando? Aunque no había nadie más cerca, Luo Ziling no pudo evitar sentirse avergonzado cuando dijo, «Dije algo incorrecto ahora. Lo que quise decir es que no te reconocí en tu estado actual». La mujer que tenía delante era muy alta y hermosa. Llevaba una chaqueta de cuero y pantalones de cuero, lo que le daba una apariencia genial. Era la mujer que Luo Ziling había salvado detrás de la montaña en la aldea del noroeste hace medio mes, pero había desaparecido después de eso. Luo Ziling inicialmente pensó que nunca volvería a ver a la mujer después de que ella se fue de esa manera, pero no esperaba encontrarla nuevamente medio mes después. Ahora que la miraba, parecía haberse recuperado de sus heridas y ya no estaba enferma. Mientras miraba la apariencia genial de la mujer y luego el auto aún más genial que estaba a su lado, Luo Ziling finalmente encontró la respuesta a una pregunta que había estado pensando durante un tiempo. Este era un vehículo todoterreno con matrícula militar, lo que significaba que esta mujer era un soldado. Cuando ella resultó herida, él notó que llevaba un brazalete con una bandera roja de 5 estrellas alrededor de la parte superior del brazo. Fue por ese brazalete que recogió a la mujer sin dudarlo, corrió de regreso a su casa bajo la intensa lluvia e hizo todo lo posible por salvarle la vida. Él creía que si no hubiera intentado salvarla a tiempo, la vida de esta mujer se habría perdido hace mucho tiempo. Si no hubiera encontrado a la mujer herida y la hubiera dejado para que alguien más la descubriera, tal vez no habría podido salvarla a tiempo. Después de todo,
La herida en su pecho había sido infligida en una zona vital y ya había perdido mucha sangre en ese momento. Si hubieran pasado algunas horas más, podría haber muerto por pérdida de sangre. Como ya había sido testigo de todos los secretos de esta mujer, Luo Ziling la consideraba una persona importante en su vida. Pero ahora que ella apareció de repente frente a Eloy, descubrió que no podía describir la sorpresa en su corazón solo con palabras. De lo contrario, no habría dicho algo que tan fácilmente podría malinterpretarse. Gracias por salvarme ese día. La expresión enojada de la mujer había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por una ligera timidez. Pero al final, te fuiste sin despedirte, dijo Luo Ziling. Pensando en la decepción que sintió cuando regresó a casa a toda velocidad ese día y descubrió que la mujer se había ido, dejó escapar un suave suspiro. Te daré una explicación la próxima vez, respondió la mujer, abriendo la puerta del pasajero delantero del Hammer. Tengo algo que pedirte hoy. Espero que puedas venir conmigo. Por cierto, me llamo Linlan. Era la primera vez que ella tomaba la iniciativa al presentarse a otra persona. También era la primera vez en muchos años que le hablaba a un hombre en ese tono. Y todo fue porque le había salvado la vida. También porque había visto demasiados de sus secretos. Fue principalmente por esta última razón que se sintió un poco incómoda a su alrededor. ¿Por qué quieres que me vaya? Luo Ziling estaba un poco indeciso y de inmediato le hizo saber sus dudas. Todavía tengo entrenamiento militar hoy y el instructor dijo que no puedo tomarme vacaciones. Ya me he despedido de ti, explicó Linlan con paciencia. Un camarada mío ha resultado herido y quiero que vayas a tratarlo. Al oír sus palabras, las meditó en su cabeza y estuvo de acuerdo. Está bien, pero tendré que llevar algo. ¿Qué es? Algunos medicamentos, agujas de acupuntura y otros artículos especiales. Los dejaré en el dormitorio. Linlan asintió de inmediato. Está bien. Entonces te esperaré aquí. En ese momento, Luo Ziling salió corriendo y regresó en unos 10 minutos. Había corrido tan rápido que ni siquiera se sonrojó, lo que sorprendió a Linlan. Después de que el auto se alejara del campus, a Luo Ziling de repente se le ocurrió una pregunta. Incapaz de contener su curiosidad, preguntó, ¿cómo supiste que iba a la escuela aquí? Si quieres saberlo, lo descubrirás tarde o temprano. Linlan ya había recuperado su habitual actitud fría, pero su voz no era tan rígida como antes. Además, espero que no te metas en nada. Oh, ¿eso significa que son soldados de un ejército muy misterioso?, preguntó Luo Ziling. Su curiosidad se despertó aún más. Cuando el teniente coronel se fue antes, saludó a Linlan. Parecía que su rango era incluso más alto que el de teniente coronel. Sin embargo, Linlan no le respondió y se concentró en conducir. Luo Ziling sintió que prácticamente estaba buscando problemas. Sin embargo, creía firmemente en lo que acababa de decir. La identidad de Linlan era claramente especial y la unidad en la que se encontraba también estaba rodeada de secreto. Durante todo el viaje, ninguno de los dos habló, pero Luo Ziling no se sorprendió en absoluto por este resultado. Cuando él la estaba curando, habían estado juntos durante muchos días, y sin embargo, esta mujer no había dicho más de 30 palabras en total. Pero justo hoy, ella ya le había hablado bastante. El problema era que no quería que los dos viajaran en el mismo coche en absoluto silencio. Después de pensarlo, volvió a intentarlo. ¿A quién quieres que trate? ¿Qué tipo de lesiones tiene esa persona? Lo sabrás cuando lleguemos. Desafortunadamente, ella no respondió a sus preguntas. Luo Ziling renunció a preguntar nada más. El coche condujo durante casi una hora. Cuando Luo Ziling miró a su alrededor, ya estaban muy lejos de la ciudad. Casi no había casas a ambos lados de la carretera. Linlan conducía a una velocidad bastante alta. Con su terrible sentido de la distancia, Luo Ziling calculó que ya estaban a por lo menos 100 millas de la escuela. Durante el camino, los dos no hablaron mucho. La mayor parte del tiempo permanecieron en silencio. Luo Ziling se sintió bastante incómodo con la situación, pero a Linlan no parecía importarle en absoluto. Poco después, Luo Ziling vio aparecer un puesto de guardia al final del camino. Linlan redujo la velocidad del coche. Un centinela con una pistola salió del puesto de guardia para detener el auto, pero cuando vio el auto y la matrícula que conducía Linlan,
Inmediatamente levantó la barra y dejó pasar el auto. Después de pasar 2 puestos de guardia, aparecieron a la vista unas cuantas casas ocultas en el bosque. Había un muro alto afuera de las casas, y había una cerca de alambre en el muro que separaba el interior del exterior. La puerta de hierro estaba bien cerrada y había guardias armados de guardia afuera. Esta vez, el coche de Linland no entró sin obstáculos. En cambio, terminó siendo detenida por los guardias. Después de revisar sus documentos, se les permitió entrar. Después de que el auto atravesara el muro, Linland le recordó en voz baja: después de entrar, no mires a tu alrededor al azar. No preguntes nada a la ligera. Si tienes alguna pregunta, pregúntame después de que salgas. Te enviaré de regreso en ese momento. Luo Ziling solo pudo asentir. Las palabras de Linland lo despertaron con muchísima curiosidad. ¿Qué era este lugar? ¿Qué clase de soldado era Linland? ¿Quién era el paciente al que lo enviaron aquí para tratar? Capítulo 62. El aura de un rey. Después de que el coche pasó junto al muro de hierro, continuaron conduciendo un rato más. Finalmente, después de pasar unos cuantos edificios más, se detuvo en un pequeño jardín muy tranquilo. Había un pequeño edificio en el jardín, en el cual había muchas flores y árboles que lo adornaban, dándole un aspecto elegante al entorno. Linland abrió la puerta del auto de una patada y saltó del vehículo. Sin decirle ni una palabra a Luo Ziling, simplemente caminó hacia el pequeño edificio. Mientras se acercaba al edificio, un hombre alto e inexpresivo salió del interior. Linland asintió y lo saludó, luego se puso de pie y esperó a Luo Ziling. Luo Ziling abrió la puerta del auto y observó con curiosidad el jardín y el pequeño edificio. Luego miró al hombre de rostro frío que estaba de pie junto a Linland. Luego, caminó hacia el edificio, con un poco de ansiedad en su corazón. Este es el hombre. El hombre de rostro pétreo parecía bastante sorprendido por la corta edad de Luo Ziling. Después de ver su apariencia, le preguntó a Linland con incredulidad: ¿estás seguro de que puede curar la herida del jefe? Debería poder hacerlo, respondió suavemente. Luego le hizo un gesto a Luo Ziling para que se acercara rápidamente. Luo Ziling se apresuró a acercarse a ella, luego miró al hombre hostil y preguntó: ¿este hombre es el paciente? No. Linland negó con la cabeza, pero no dio más explicaciones. Sígueme y recuerda lo que te acabo de decir. Y con eso, Luo Ziling la siguió al pequeño edificio sin decir una palabra. Sin embargo, no subió las escaleras, sino que caminó por el pasillo y se dirigió directamente al patio trasero. El hombre que justo ahora lo había mirado con ojos hostiles no lo siguió, lo que lo alivió un poco. La mirada de ese hombre era muy fría, con una leve intención asesina escondida en sus ojos. Le dio a Luo Ziling una sensación de inquietud. No vio ningún soldado ni centinela patrullando cerca de este pequeño edificio, pero podía sentir una intención asesina indescriptible impregnando la atmósfera aquí, lo que pesaba en su corazón y lo hacía sentir inquieto. Cuando estaba en el auto con Linland, no sentía ninguna presión, pero ahora que la seguía, sentía una presión invisible, como si hubiera un experto incomparable escondido aquí. En el pasado, con la única excepción de su abuelo, nunca había sentido presión alguna por parte de nadie. Cuando entró en ese lugar, no sintió esa presión incómoda cuando se enfrentaba a los soldados con armas, o incluso cuando apuntaban sus armas a su cuerpo. Probablemente haya algún tipo de experto aquí. Incluso podrían tener habilidades a la par de las de mi abuelo. Esto fue lo que Luo Ziling pensó inconscientemente. Después de dar 2 vueltas por los pasillos, apareció otro jardín, también lleno de árboles y flores. La presión invisible se hacía cada vez más fuerte. Los pasos de Linland no eran tan fuertes ni decididos como cuando entró por primera vez. En cambio, eran muy ligeros, como si tuviera miedo de despertar a alguien. Mientras caminaba, giró la cabeza y le hizo un gesto a Luo Ziling para que guardara silencio. Después de caminar por un último pasillo, Luo Ziling de repente vio a una persona. Un anciano de barba y pelo blancos estaba recostado en una tumbona de bambú. No muy lejos del anciano, 2 mujeres jóvenes con uniformes de enfermera estaban de pie a un lado con la cabeza gacha y expresiones llenas de inquietud. Los rasgos faciales de este anciano eran muy ásperos. El rasgo más distintivo era su barba plateada como una aguja,
que acentuaba la mirada áspera de su rostro. Fue entonces cuando Luo Ziling finalmente entendió de dónde provenía la indescriptible sensación de opresión. Provenía de este anciano, acostado en el suelo. El anciano estaba reclinado con los ojos cerrados, como si estuviera gravemente enfermo. A pesar de que los ojos del anciano estaban cerrados, todavía podía sentir el aura feroz que emanaba de ellos. Este hombre emitía el aura de un rey, y Luo Ziling no pudo ocultar el hecho de que se sentía aprensivo en su presencia. Sin embargo, él no era como la mayoría de la gente. Aunque estaba realmente intimidado, después de tomar 2 respiraciones profundas, mantuvo la calma. Como si hubiera sentido algo cuando trajeron a Luo Ziling ante él, el anciano de repente abrió los ojos. Tan pronto como lo hizo, Luo Ziling sintió una mirada feroz dirigida directamente hacia él. En un instante, la presión que había estado sintiendo se multiplicó por 10, como si todo el monte Tai estuviera presionándolo. Lo puso nervioso, aturdido e incluso sintió el impulso de arrodillarse e inclinarse ante este hombre. Fue solo entonces que comprendió plenamente por qué estaba tan nervioso e incómodo después de entrar en ese pequeño jardín. Allí era donde estaba el aura del propietario, dándole a esas cosas ordinarias energía espiritual y dignidad. Luo Ziling había sentido un aura de su abuelo antes, y también la había sentido de Ouyang Lingyun y Ouyang Feifei. Aunque el aura de su abuelo era poderosa, Luo Ziling, quien había estado acostumbrado durante mucho tiempo a su aura, no sintió nada especial. El aura de Ouyang Lingyun y Ouyang Feifei no podía compararse en absoluto con la de su abuelo, y Luo Ziling los había ignorado fácilmente la primera vez que lo experimentó. Sin embargo, el anciano de cabello blanco que yacía en el sillón reclinable le producía una presión indescriptible a pesar de que solo había abierto un poco los ojos. Fue suficiente para que a Luo Ziling le costara respirar. Intentó con todas sus fuerzas adaptarse y respiró profundamente 2 veces antes de volver a la normalidad. ¡Eh! El anciano parecía estar muy sorprendido por lo que había hecho. Al ver que inmediatamente volvió a la normalidad después de un poco de nerviosismo, los ojos nublados del anciano de repente se iluminaron y preguntó: «Niño, ¿quién eres?». Había una evidente sorpresa en su voz. Luo Ziling no sabía cómo responder. Había perdido por completo su actitud imponente. Lin Lan, que estaba de pie a un lado muy obedientemente, respondió por él: «Jefe, este es el médico que invité aquí. Es el joven doctor piadoso que me salvó la vida después de que, lamentablemente, resultara herido en la misión la última vez». Estas palabras sorprendieron a Luo Ziling. Lin Lan lo había llamado «joven doctor divino». Aunque no era la primera vez que escuchaba este título, se sentía completamente diferente cuando venía de la boca de una gran belleza con un estatus extraordinario como Lin Lan. No pudo evitar sentirse un poco complacido al escucharlo. «Eso. Oh». El anciano jefe entrecerró los ojos y examinó a Luo Ziling de arriba a abajo. Luego, asintió con aprobación. «No está mal, mucho mejor que la persona promedio», elogió. De repente, Luo Ziling recordó las instrucciones de Lin Lan y no dijo nada. Además, no sabía qué decir al principio. El anciano lo había elogiado por ser mejor que la persona promedio, pero no había forma de que fuera lo suficientemente duro como para decir que, de hecho, era mucho mejor que la persona promedio en todos los aspectos posibles. Aunque Luo Ziling solía adular a sí mismo, le daba vergüenza hacerlo delante de una mujer hermosa y un hombre mayor. Y como también había 2 enfermeras curiosas y hermosas paradas a su lado, simplemente infló el pecho. «Realmente no hay muchas personas que se atrevan a pararse erguidas frente a mí». El anciano miró a Luo Ziling y lo elogió nuevamente: «Estoy empezando a creer en tus habilidades médicas. Originalmente, no quería que ningún médico tratara mi enfermedad, pero te daré la oportunidad de hacerlo». Al escuchar a la otra parte decir esto, Luo Ziling se sintió un poco enojado. Inmediatamente respondió: «No, estás equivocado. La oportunidad no es para que me la des tú, sino para que yo te la dé a ti. Tienes que saber que soy un médico y tú eres un paciente. Si quiero o no tratarte y de qué manera, eso es asunto mío y mío. Solo. En este momento, soy yo quien te da una oportunidad, no tú». Las palabras de Luo Ziling sorprendieron al anciano y también cambiaron por completo la expresión de Lin Lan. Se acabó. ¿Por qué este niño no la escuchó en absoluto?
Y hasta tuvo el valor de decir palabras tan atroces. Si el jefe estaba enojado, lo más probable es que muriera. Ni siquiera sabía si podría salir de ese lugar ileso o no. Capítulo 63. ¿Puede curarse? Luo Ziling, eres demasiado insolente. Linlan sacó un arma de la nada y le apuntó. ¿Sabes cuál es tu posición en comparación con la del jefe? ¿Cómo puedes criticarlo con esas tonterías? Mientras apuntaba el arma a Luo Ziling y lo reprendía, inclinó ligeramente su cuerpo y le envió algunas miradas desde un ángulo que el anciano no podía ver. Al ver eso, Luo Ziling entendió lo que ella estaba tratando de transmitir. Quería que se disculpara rápidamente y dejara de decir algo que provocara al anciano. Si bien inicialmente estaba enojado con Linlan por apuntarle con su arma, pensando que esta mujer estaba pagando su amabilidad con enemistad, después de que entendió lo que ella quiso decir, su ira desapareció instantáneamente. Sin embargo, Luo Ziling no quería hacer lo que ella insinuaba. Tenía su propio orgullo. Si él viniera a ese lugar solo para tratar la enfermedad de alguien y fuera tratado como si estuviera recibiendo caridad, entonces nunca trataría a esa persona. En el pasado, cuando acompañaba a su abuelo a curar enfermedades, lo trataban con un respeto y una gratitud incomparables. ¿Cómo podía encontrarse hoy en una situación así? El orgullo en sus huesos le hizo no estar dispuesto a ceder, por lo que continuó de pie orgullosamente, negándose a apartar la mirada del anciano. Ja ja ja. Después de mirar fijamente a Luo Ziling por unos momentos, el anciano se rió a carcajadas. Así es raro ver a un joven tan arrogante ahora. Lanner, baja el arma, es mucho más fuerte que todos ustedes. Puedo ver mi yo joven rebelde y rebelde en él. Ja ja ja. Me gustan los que tienen carácter. Al escuchar eso, Linlan inmediatamente guardó el arma y puso los ojos en blanco hacia Luo Ziling, como si lo regañara en silencio por ser demasiado arrogante. Luo Ziling exhaló un suspiro de alivio, pero también se quedó un poco sin palabras ante las palabras del anciano. Aunque este anciano parecía elogiarlo en la superficie, en realidad, se elogiaba a sí mismo. Era un verdadero maníaco arrogante. ¿Cómo te llamas?, preguntó el anciano. Esta acción sorprendió a Linlan. Era la primera vez que el jefe tomaba la iniciativa de preguntar el nombre de un joven. Mi nombre es Luo Ziling. Ante sus palabras, el anciano pareció haber pensado en algo. Dejó de sonreír y le preguntó con seriedad, ¿quién es Luo Lianzeng para ti? Luo Ziling se sorprendió un poco ante la pregunta y preguntó con curiosidad, Señor, ¿conoce a mi abuelo? Había querido llamar a este hombre jefe como lo hizo Linlan, pero de alguna manera, le pareció inapropiado llamarlo así. Al final, se conformó con un simple señor. Los ojos del anciano brillaron con una luz extraña. Tuve tratos con él hace 20 años y es una de las personas que más admiro. No esperaba encontrarme con su nieto hoy. Supongo que es una bendición disfrazada, dijo. ¿Dónde está tu abuelo? Esperaba que pudiera tratarme con su maravilloso manos. El abuelo está en el noroeste, pero a menudo sale a recoger hierbas o tratar enfermedades de las personas, respondió Luo Ziling con sinceridad. En ese momento, al principio me negué a que me trataran, pero cuando un viejo amigo vino a tratar a la gente, tuve que probar suerte sin importar lo que pasara, explicó el anciano, haciéndole un gesto a Linlan para que lo ayudara a levantarse. Linlan y las dos jóvenes enfermeras se acercaron rápidamente para ayudar al anciano a levantarse de la silla. No puedo mover mis manos ni mis pies. Lo único que puedo mover es mi boca, así que esta es la única forma en que puedo agradecerles. Después de que las mujeres ayudaron al anciano a levantarse, él asintió levemente hacia Luo Ziling para mostrar su gratitud. Esta situación sorprendió a Linlan y a las dos jóvenes enfermeras, que recibían reprimendas casi todos los días. No podían creer que el viejo jefe, que tenía un carácter rudo y siempre regañaba a la gente, fuera tan cortés con un joven. Linlan estaba especialmente sorprendida. Había estado allí durante muchos años, pero nunca había visto al jefe tratar a alguien así, ni una sola vez. Ella sabía algo de información sobre Luo Ziling, pero ahora sentía que sus antecedentes no eran tan simples como había asumido. Pensar que su abuelo era en realidad un viejo amigo de su jefe, el dios de la guerra, en sus corazones, e incluso era una persona a la que el jefe respetaba mucho. Como su nieto,
¿Cómo podría Luo Ziling ser una persona sencilla? Le había dicho palabras tan descaradas al jefe que emitía un aura tan fuerte, asustando tanto a Lin Lan que sacó su arma y amenazó a Luo Ziling. Ahora, mientras hablaba en un tono y tono tan uniformes, Luo Ziling se sintió un poco halagada. Dejando de lado su arrogancia, inmediatamente se acercó y extendió su mano para agarrar la del anciano. El anciano pudo ver que Luo Ziling lo había agarrado del brazo muy rápidamente. La velocidad de sus movimientos era más rápida que la de cualquier otra persona que hubiera conocido, y no pudo evitar quedarse atónito. Sin embargo, Luo Ziling ignoró la mirada sorprendida del anciano y se concentró en controlar su pulso. Pero después de hacerlo, se sorprendió. Te han envenenado desde hace mucho tiempo. Además, has sufrido una herida muy grave y aún no te has recuperado. Tu pulso vital está alterado y fluctúa entre alto y bajo. Tu enfermedad ya está en un estado muy grave, dijo sin rodeos. El diagnóstico de Luo Ziling hizo que la expresión de Lin Lan cambiara instantáneamente y también hizo que las dos pequeñas enfermeras temblaran de miedo. La expresión del anciano también cambió ante el diagnóstico, pero inmediatamente volvió a la normalidad. Tienes razón. Como era de esperar del descendiente del médico piadoso. De hecho, hace muchos años me lastimaron y también me envenenaron al mismo tiempo. El veneno aún no se ha eliminado. El anciano se rió y luego le preguntó con seriedad, dímelo sin rodeos, ¿se puede curar? Cuando preguntó esto, el anciano miró a Luo Ziling, quien continuaba monitoreando su pulso sin parpadear. No solo el anciano lo miraba, los hermosos ojos de Lin Lan también hacían lo mismo, la esperanza rebosaba en ellos. Ella realmente esperaba que Luo Ziling dijera que era tratable. Para tratar la enfermedad del viejo jefe, el ejército había traído a muchos de los mejores expertos médicos del país, quienes habían formulado numerosos planes de tratamiento, pero los resultados finales fueron ineficaces. Para ellos, recurrir a Luo Ziling para recibir tratamiento era el último recurso. Su mentalidad de intentar sacar lo mejor de una situación desesperada estaba causando problemas. El que había sugerido que se le diera una oportunidad a Luo Ziling no era otro que Lin Lan. Si él hubiera dicho que se podía tratar y que se podía curar, entonces ella habría hecho una gran contribución. No es que tal cosa realmente le importara, siempre y cuando pudiera curar la enfermedad del jefe que se había comportado como un padre estricto con ella, no le importaba ni siquiera si la castigaban. Sin embargo, cuando Luo Ziling sacudió la cabeza lentamente, sintió que se le caía el alma a los pies. Señor, no puedo garantizar que se pueda curar. Al oír eso, el anciano miró a Luo Ziling. Después de pensarlo un momento, preguntó, ¿quieres decir que hay esperanza de curación? Sí, dijo Luo Ziling, asintiendo sin dudarlo. Mientras estés dispuesta a dejarme tratarte, siempre existe la posibilidad de que pueda aliviar tus síntomas o incluso curarlos por completo. Sus palabras encendieron un fuego ardiente de esperanza en el corazón de Lin Lan. El anciano se rió y luego miró a Luo Ziling con seriedad. ¿De qué hay que tener miedo? Nunca he tenido miedo de nada en mi vida. Durante mucho tiempo, pensé que me habían dado una sentencia de muerte, pero ahora que sé que hay esperanza de recuperación, bien podría intentarlo. Ziling, a partir de hoy, por favor trátame. Independientemente de cómo resulte el tratamiento, te lo agradeceré. Las palabras del anciano sorprendieron una vez más a Lin Lan. Las acciones del jefe hoy fueron realmente demasiado inusuales. No pudo evitar mirar a Luo Ziling bajo una nueva luz. Capítulo 64. Esperanza de cura. Por la risa del anciano y la dulzura en sus ojos, Luo Ziling pudo sentir que el hombre había depositado un sentimiento de confianza en él. Sintió una oleada de orgullo en su corazón mientras se agachaba junto al anciano y le decía sinceramente, lo examinaré primero antes de considerar qué plan de tratamiento utilizar. Está bien, asintió el anciano sin dudarlo. Entonces deberías regresar primero a tu habitación, sugirió en voz baja. Llévame de vuelta a mi habitación. Sin dudarlo, el anciano accedió a la petición de Luo Ziling y dejó que las dos enfermeras hicieran lo que le ordenaron. Lin Lan también se apresuró a ayudar, dejando a Luo Ziling parado allí torpemente mirando a las mujeres hacer su trabajo. Entre los tres trabajando juntos, finalmente lograron llevar al anciano a una habitación en el primer piso.
La habitación era muy amplia, había una sala de estar, un estudio y un dormitorio. Probablemente era allí donde vivía el anciano. El cuerpo del anciano había perdido la capacidad de moverse, por lo que no le resultaba cómodo vivir en el piso de arriba, por lo que lo único que quedaba por hacer era que se quedara en el primer piso. Esta fue la conclusión a la que llegó Luo Ziling después de observar todo esto. La residencia del anciano no era lujosa y hasta podría describirse como simple y rudimentaria. De ahí se desprende el estilo de vida que llevaba. Después de llevar al jefe a la casa y trasladarlo a la amplia cama de madera, Luo Ziling le ordenó al anciano que se desabrochara la ropa y se subiera los pantalones anchos. Las dos enfermeras desabotonaron rápidamente la ropa del anciano y, después de subirle los pantalones, Luo Ziling inhaló una bocanada de aire frío. Había innumerables heridas esparcidas por su cuerpo, como si alguien hubiera usado un cuchillo para cortarlo al azar. Al ver las heridas en el cuerpo del anciano, Luo Ziling no pudo evitar pensar en el cuerpo de Linlan. También había muchas heridas en el de ella. ¿Qué les pasaba a estas personas? ¿Por qué tenían tantas heridas? ¿Será que a menudo peleaban con otros? Le resultó fácil creer en sus deducciones, principalmente porque Linlan sostenía un arma en su mano cuando resultó herida, sin mencionar las heridas de bala que había sufrido. Sin embargo, estaba un poco desconcertado. Ahora era tiempo de paz, entonces, ¿cómo podía haber tantas batallas? ¿Tienes miedo? Al ver que Luo Ziling miraba su cuerpo aturdido, no sé si has oído hablar de esto, pero las cicatrices son el mayor honor para los soldados. Este es el orgullo de nosotros los soldados. Luo Ziling frunció los labios, pero no dijo nada. Estaba en total desacuerdo con las palabras del anciano. ¿Qué derecho tenía a decir que las cicatrices eran el honor de un soldado? Una mujer hermosa como Linlan también tenía tantas heridas en su cuerpo. Entonces, ¿de qué había nada de qué enorgullecerse? Las mujeres debían tener la piel limpia y un cuerpo sano, así que, si sus cuerpos estaban llenos de cicatrices, ¿cómo podían llevar ropa bonita en verano? Sería más extraño si no asustaran a alguien. Luo Ziling pensaba que Linlan no usaría camisas de manga corta ni faldas ni siquiera en verano, todo por las cicatrices que cubrían su cuerpo. Algunas de ellas también eran bastante aterradoras, y fue entonces cuando pensó una vez más en ayudarla a deshacerse de sus cicatrices. Era desgarrador pensar en eso, dejar que solo verlos de cerca. Hablaría de esto con Linlan más tarde y le preguntaría si quería tratamiento. Después de un examen cuidadoso, Luo Ziling llegó a una conclusión preliminar. Cree que debido a los efectos secundarios del veneno y la falta de tratamiento oportuno para sus lesiones, sus nervios y tejido muscular fueron dañados, y el veneno ha obstaculizado las señales enviadas desde su cerebro a través de sus nervios. Por lo tanto, el movimiento de sus extremidades se ve obstaculizado, lo que hace que sus músculos se atrofien y, a su vez, deja sus extremidades incapaces de moverse, le dijo al anciano y a Linlan, quienes esperaban pacientemente su pronóstico. Tu pronóstico es similar al de los otros médicos que invité aquí, elogió el anciano. Incluso sin usar ningún equipo moderno, lograste encontrar la causa de mi dolencia solo con tus sentidos. Eres mejor que ellos. ¿Se puede tratar?, preguntó Linlan en voz baja. Ella ya había olvidado que le había dicho a Luo Ziling que guardara silencio antes de venir aquí. Aunque Luo Ziling ya tenía un plan de tratamiento preliminar y un cierto grado de confianza en sus habilidades, no quería dar ninguna garantía. No puedo garantizar nada, pero haré lo mejor que pueda. Al fin y al cabo, en medicina los accidentes ocurren a menudo. No quería que Linlan lo menospreciara después de alardear, ni tampoco quería ser castigado por el anciano y sus hombres. Eran un grupo de soldados fuertes. Él les tenía miedo. Sé que tienes cierta confianza en tus habilidades, de lo contrario no dirías esto. El anciano pareció comprender sus pensamientos y se rió entre dientes. Puedes estar tranquilo y administrar el tratamiento. Incluso si resulta que no puedo curarme, no te culparé, ni permitiré que me culpen. Tú. Las palabras del anciano permitieron que Luo Ziling se relajara. Haré todo lo que pueda, prometió una vez más, tratando de animar al anciano. Su actitud es muy buena, señor, esto es crucial para que su cuerpo pueda recuperarse más rápido. No solo eso, ahora que está dispuesto a cooperar con el tratamiento,
reducirá la carga psicológica sobre mí y se convertirá en una preocupación menor. Será más beneficioso para el tratamiento, sonrió. Si antes solo tenía un 10% de confianza en el tratamiento, ahora tengo al menos un 20% de confianza. Después de escuchar las palabras de Luo Ziling, Linlan finalmente suspiró aliviada. Entonces, ¿cuándo comenzará el tratamiento? Esta fue la primera vez que la generación vieja y la joven estuvieron tan en armonía. En el pasado, cuando los médicos venían a tratar al jefe, ambas partes siempre terminaban descontentas. Esos médicos actuaban a menudo por miedo y temor. Tenían miedo de la autoridad del jefe y no se atrevían a decir nada. También eran tímidos a la hora de actuar y no se atrevían a tomar medidas precipitadas. Y para empeorar las cosas, el jefe también tenía mal carácter. Maldecía en voz alta en cualquier momento, lo que provocó que la presión arterial de varios médicos aumentara, lo que provocó que se desmayaran en el lugar del tratamiento. Al final, el jefe odiaba el tratamiento. Había médicos que venían a examinarlo, pero todos lo rechazó groseramente. Al final, Linlan se atrevió a pedirle a Luo Ziling que viniera a ayudar con el tratamiento. Al principio, no tenía mucha confianza, pero ahora parecía que su atrevida sugerencia resultó ser lo mejor. Ya había esperanzas de que la dolencia del jefe se curara. Por supuesto, era solo una débil esperanza. Comenzaré el tratamiento ahora. Luo Ziling pidió a las dos enfermeras que limpiaran el cuerpo del anciano con agua mientras comenzaba a prepararse para el tratamiento. La acupuntura, los masajes y la medicina eran las mejores opciones para tratar este tipo de enfermedad. Luo Ziling se preparó para comenzar el tratamiento con el tipo de acupuntura en el que era bueno. Después de conseguir que Linlan preparara un poco de alcohol, agua tibia y un paño para limpiarse las manos, Luo Ziling sacó las agujas de plata que había traído. Las agujas de plata que utilizaba para la acupuntura habían sido fabricadas especialmente por su abuelo. No eran las mismas que utilizaban los médicos chinos comunes, había una gran diferencia en la longitud y la dureza. Cuando fabricó las agujas de plata, les había añadido algunas cosas especiales. En cuanto a lo que contenían, Luo Ziling no lo sabía. Ese era el secreto de su abuelo. Después de desinfectar las agujas de plata con alcohol, Luo Ziling se humedeció las manos con agua tibia, se las secó y comenzó a masajear suavemente la rodilla del anciano. Después de una ronda de masajes, la piel de esa parte de la rodilla se puso ligeramente rojiza. Ya no estaba tan seca como antes. Luo Ziling tomó una aguja de plata y rápidamente la clavó en la articulación de la rodilla del anciano con la velocidad del rayo. Había usado la aguja tan rápido que incluso Linlan, que siempre había sido buena con la velocidad, se sorprendió cuando la vio. Este niño definitivamente tenía un conjunto de habilidades complejo. Parecía que también tenía bastantes habilidades médicas. Tal vez realmente podría sorprender a todos. Al pensar en esto, Linlan no pudo evitar sentirse feliz. Capítulo 65. ¿Quieres que le eche otro vistazo? Después de que Luo Ziling insertó rápidamente la aguja en la articulación de la rodilla del anciano, inmediatamente reunió su energía espiritual y la canalizó a través de la aguja usando 3 dedos. Poco después, los músculos de la articulación de la rodilla del anciano temblaron de repente. Aunque el movimiento fue leve, Luo Ziling aún pudo notarlo. El anciano frunció el ceño ligeramente, como si sintiera dolor, pero no gritó. Luo Ziling agarró otra aguja y usó el mismo método para pinchar otro punto de acupuntura en la rodilla, luego canalizó más energía espiritual hacia la aguja. En respuesta, los músculos de la rodilla del anciano temblaron nuevamente, pero el movimiento fue más evidente que la vez anterior. Durante todo ese tiempo, los ojos de Linlan estaban fijos en Luo Ziling. Al ver la leve expresión de alegría en su rostro, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. El anciano entrecerró los ojos y no se movió en absoluto mientras Luo Ziling continuaba inyectando agujas en su cuerpo. Después de terminar de apuñalar muchos de los puntos de presión del anciano por todo su cuerpo, lo sacó nuevamente de una manera extremadamente rápida. Fue mejor de lo que esperaba, dijo Luo Ziling con una sonrisa. Se secó el sudor de la frente con un paño. La probabilidad de que te recuperes por completo ha aumentado otro 10%. Aunque estás en estado grave,
Tus nervios y músculos todavía reaccionaron después de la acupuntura, en otras palabras, no se recuperaron. No han perdido completamente su función, explicó. Justo ahora, canalicé hacia tus músculos y pude activar un poco tus nervios y músculos para que funcionaran. Aún no es demasiado tarde para el tratamiento. Los principios de la terapia de acupuntura eran muy complicados, por lo que Luo Ziling no podía explicar todo de una vez, ni quería hacerlo. Además, le beneficiaría mucho más si dejaba algunas cosas a la imaginación de los demás. En el pasado, varios médicos también probaron la terapia de acupuntura, pero no obtuvieron ningún resultado, dijo el anciano con una sonrisa. Sin embargo, con solo presenciar tu técnica en acción, puedo ver que eres mucho mejor e incluso tienes una técnica única. ¿Qué tipo de técnica estás usando? Es la técnica de acupuntura única de mi abuelo. Capítulo 66. Revisando sus heridas, el rubor solo apareció por un breve momento antes de ser reemplazado por una mirada bastante hostil. Luo Ziling se sobresaltó ante la mirada fría que lo apuñalaba y rápidamente agitó las manos. No me malinterpretes. Solo quería ver cómo te recuperabas. Inicialmente iba a darte un tratamiento de seguimiento, ¿sabes? Si no tuvieras tanta prisa por irte, definitivamente habría podido curarte. Tu herida por completo, como si nunca hubiera sido herida antes. Al ver que la expresión de Lin Lan se había relajado un poco ante sus palabras, Luo Ziling vaciló y luego continuó. En realidad, pensé en ayudarte a eliminar esas cicatrices de antes. Tener tantas cicatrices en tu cuerpo realmente puede afectarte, pero la medicina secreta de mi familia puede eliminar las cicatrices. Estas palabras tocaron instantáneamente el corazón de Lin Lan. A pesar de lo endurecida que estaba, todavía era sensible a su apariencia, como muchas otras mujeres. Las mujeres como ella ya estaban acostumbradas a las pruebas de la vida y la muerte y habían aceptado tener tantas cicatrices en sus cuerpos. Pero ella todavía era una mujer joven que también amaba la belleza. Debido a que había tantas cicatrices en su cuerpo, suficientes para afectar su belleza, no se atrevía a usar ropa demasiado corta. Incluso cuando hacía calor. Sin duda, el hecho de que alguien más viera sus cicatrices les causaría una gran sorpresa y ella se sentía avergonzada por ellas. Ella estuvo de acuerdo en que las cicatrices eran el honor de un soldado, pero también estuvo de acuerdo en que una mujer querría que su cuerpo fuera perfecto. Cuando se duchaba, se paraba frente a un espejo que iba del suelo al techo sin ropa. A menudo suspiraba al ver su rostro y su cuerpo desfigurados por cicatrices a menudo permanentes. La belleza de su cuerpo había sido destruida y era muy triste. Si alguien pudiera eliminar las cicatrices de su cuerpo, con gusto pagaría un cierto precio. Entonces, ¿estás diciendo que puedes eliminar las cicatrices de mi cuerpo? Le preguntó a Luo Ziling. Él respondió a su pregunta con otra pregunta. ¿Tienes alguna cicatriz de las heridas que recibiste la última vez? Sí, pero son muy débiles, respondió Lin Lan con sinceridad. Mira. Bueno, dale otro mes y no quedará nada, dijo, y sonrió con orgullo. Si te pongo un poco de medicina. Este era su orgullo. La medicina que había preparado junto con su abuelo era muy eficaz para curar heridas y estimular el metabolismo y el crecimiento de la piel. Incluso en personas mayores, cuyo metabolismo se había ralentizado mucho, no quedaban cicatrices si utilizaban su medicina. En ese momento, el abuelo había dicho que si alguna vez iban a una gran ciudad en el futuro, esta medicina por sí sola les traería beneficios inconmensurables. Sin embargo, Luo Ziling no tenía ningún concepto de usar una receta para ganar dinero. Lo que más quería era usar la receta y su medicina. Habilidades para salvar a más personas. Después de dudar por un momento, Lin Lan dijo, ven conmigo. Luo Ziling estuvo de acuerdo sin dudarlo. Los dos fueron a un pequeño edificio lejos del pequeño jardín. Lin Lan lo llevó al segundo piso y se paró frente a la puerta de una habitación. Había un sensor de huellas dactilares en la entrada y Lin Lan presionó su dedo sobre él. Con un destello de luz roja, la puerta se abrió para ella. Adelante. Después de empujar la puerta y entrar en la habitación, le hizo una señal a Luo Ziling, que estaba dudando en la puerta, para que la siguiera adentro. Luo Ziling la siguió hasta la casa, después de lo cual cerró la puerta y se quitó las botas militares de altura que llevaba.
Fue entonces cuando Luo Ziling vio claramente que se trataba de un apartamento de una habitación. El mobiliario interior era muy sencillo. No había muchos muebles, pero estaba muy limpio. Aquí es donde vivo, explicó Linlan al ver la confusión de Luo Ziling. Está bastante limpio, elogió secamente, quitándose también los zapatos. Linlan entró al dormitorio sin mirar atrás, pero no le pidió a Luo Ziling que la siguiera. De pronto, se sintió un tanto conflictivo mientras se encontraba en medio de la sala de estar. ¿Debería entrar? ¿O debería continuar esperando allí torpemente? Esta mujer, ¿por qué no le dijo por qué le había pedido que fuera a su casa? Al igual que Yan Feifei, a ella le gustaba fingir que era genial. Tú también puedes entrar. La voz de Linlan llamó de repente desde el dormitorio. Solo entonces Luo Ziling exhaló un suspiro de alivio. Pero cuando entró en el dormitorio, de repente se puso nervioso otra vez. Porque vio a Linlan parada frente a la cama con su camisa quitada y sus brazos cruzados frente a su pecho. Al ver esta situación, el pequeño virgen Luo Ziling se sintió bastante nervioso y su corazón no pudo evitar acelerarse. Si me obliga a tener sexo con ella, ¿qué debo hacer? ¿Debo resistirme? ¿O debo simplemente acostarme? Pensó con la mente acelerada. Al ver la vergüenza de Luo Ziling, la cara de Linlan también se puso roja. Al principio estaba nerviosa, pero esto la tranquilizó un poco. Este pequeño seguía tan tímido como la última vez. Fue bastante entretenido presenciarlo. Ya que quieres ver mi herida la última vez, entonces echemos un vistazo primero. Puedes decirme cómo tratarla, dijo Linlan. Soltó los brazos que tenía cruzados frente a su pecho y caminó hacia él, mordiéndose el labio. El rostro de Luo Ziling se puso aún más rojo. Se sentía un poco perdido. Quería mirar hacia abajo, pero estaba demasiado avergonzado para hacerlo. Justo ahora, frente al anciano, sus piernas no se aflojaron incluso ante su dignidad y aura real. Sin embargo, al ver a Linlan en topless, sus piernas se sentían como gelatina y sus manos sudaban. Su respiración y sus latidos cardíacos también se habían acelerado. Pero después de ver la mirada tranquila de Linlan, logró calmarse. Después de respirar profundamente 2 veces, caminó hacia su lado para revisar sus heridas. Mientras se acercaba a ella, una suave fragancia llegó hasta él. El olor del cuerpo de Linlan era bastante agradable. No olía a maquillaje, por lo que probablemente se trataba de un almizcle natural. La última vez que resultó herida, el olor agradable no parecía ser tan fuerte, pero también era posible que Luo Ziling simplemente no lo notara en ese momento. No pudo evitar sentirse un poco embriagado al inhalar la seductora fragancia. Sus manos y pies volvieron a sentirse débiles. Esta vez, sin embargo, volvió a la realidad aún más rápido. Sin dejar rastro, respiró hondo y miró las heridas en el cuerpo de Linlan bajo la luz brillante. Cuando te lastimaste, quiero decir, ¿te dolió entonces? Al escuchar sus palabras, Linlan se tomó un momento para pensar en sus palabras y luego dijo en voz baja, sí, lo hizo. Pero ya se acabó. ¿Quién fue tan despiadado como para atacarte de esta manera? Preguntó Luo Ziling, con los dedos temblando ligeramente. No fue a propósito. Luo Ziling se sonrojó de repente, como si él fuera el que había sido abusado. Rápidamente tomó la bolsa que había traído consigo, pero después de hurgar en ella, se quedó estupefacto. Estaba tan emocionado de ver a Linlan quitarse la ropa que olvidó que no había traído consigo el medicamento para eliminar las cicatrices. De hecho, ya le había dicho a Linlan que mezclaría un poco de polvo medicinal diluido para sus moretones, pero se había olvidado por completo de eso debido a su nerviosismo. Sin embargo, no fue él quien le pidió a Linlan que se quitara la ropa. Fue ella quien tomó la iniciativa de quitársela. Pensando en esto, se sintió un poco más tranquilo. Sobre eso, olvidé traer la medicina. La expresión de Linlan se volvió fría al instante. Miró ferozmente a Luo Ziling, luego se dio la vuelta rápidamente, se puso su ropa interior mientras él la miraba de espaldas, luego se puso su chaqueta de cuero. Después de arreglarse, salió de la habitación sin mirar atrás por segunda vez, sin siquiera reconocer su presencia. Presencia. Luo Ziling se quedó atónito por un momento, luego rápidamente la siguió.
Linlan no miró atrás y caminó directamente hacia el Hammer estacionado afuera. Luo Ziling la seguía de cerca, luciendo como un cachorro pateado y sintiéndose muy abatido. Cuando ambos salieron juntos de la casa, se encontraron con unos hombres de piel oscura. Sin siquiera preguntar, Luo Ziling pudo decir que estos hombres de rostro frío definitivamente eran soldados como Linlan. Los miró con curiosidad, pero esas personas lo ignoraron y en su lugar se volvieron hacia Linlan, ante lo cual no pudo evitar sentirse un poco deprimido. ¿Cómo te fue?, le preguntaron los dos hombres a Linlan. Linlan miró a Luo Ziling, que la seguía sin expresión alguna. Dudó un momento antes de responder: hay esperanza de cura. El jefe también lo trata bien, es la primera vez que tratan a alguien tan bien. Sus palabras sorprendieron a los dos hombres, y la forma en que miraron a Luo Ziling pareció cambiar. Esto le hizo sentirse un poco más cómodo y no pudo evitar revelar una sonrisa tímida. Sin decir nada más, los hombres se marcharon. Capítulo 68. Te recogeré mañana en el camino de regreso al campus de Luo Ziling. Linlan no dijo una palabra y se concentró en conducir. Aunque realmente quería preguntarle algo, al ver su rostro frío mientras se concentraba en el camino, no pudo encontrar el coraje para preguntar. Después de un rato, el coche entró directamente en el recinto escolar. Cuando este imponente vehículo militar pasó por las puertas de la escuela, atrajo mucha atención. Resulta que era la hora de cenar cuando regresaron, por lo que había mucha gente entrando y saliendo por la puerta de la escuela. Luo Ziling había querido pedirle a Linlan que estacionara el auto en un lugar donde no hubiera tanta gente, pero al ver la mirada inexpresiva en su rostro, finalmente no dijo nada. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que Linlan terminó estacionando el auto en un lugar bastante apartado. En la mayoría de los lugares, un coche con matrícula militar podría circular sin ningún impedimento. Ni siquiera la policía de tráfico vendría a buscar problemas. Te esperaré aquí, dijo finalmente y apagó el auto. Entonces, volveré pronto, tartamudeó Luo Ziling. Dicho esto, abrió la puerta del asiento del pasajero y huyó tan rápido como sus piernas lo permitieron. Mientras miraba la figura de Luo Ziling que se alejaba rápidamente, una sonrisa finalmente apareció en el rostro de Linlan. Cuando sonreía, era como si una belleza efímera hubiera descendido a la tierra. Parecía una flor recién florecida en primavera, dulce y hermosa. Fue una pena que no hubiera nadie cerca para presenciarlo. Cuando Luo Ziling regresó a su dormitorio, los tres chicos aún no habían regresado, lo que lo alivió y le ahorró la molestia de explicar a dónde había ido. Rápidamente sacó de su maleta el pequeño frasco que contenía la medicina que le había prometido a Linlan. Después de eso, lo diluyó hasta que alcanzó la potencia adecuada y se lo guardó en el bolsillo. Luego cerró la maleta con llave antes de salir corriendo de su habitación. Cuando llegó a la curva del pasillo, casi chocó con las otras personas que estaban allí. Jefe, ¿por qué corres tan rápido? Eran Cao Jianhui y los demás, que acababan de regresar de cenar. Cuando vieron a Luo Ziling huyendo, Cao Jianhui gritó apresuradamente: ¿Y ya cenaste? Todavía no. Tengo algo que hacer, así que vuelvo en un momento. Gritó Luo Ziling y luego desapareció por la curva sin siquiera detenerse a recuperar el aliento. Hay un problema, dijo Cao Jianhui a las otras personas, después de haber perseguido a Luo Ziling, pero no pudo alcanzarlo. El jefe está actuando de manera extraña, por lo que debe estar haciendo algo sospechoso. Lo interrogaremos cuando regresemos, convino inmediatamente Li Xiuming. No vino al entrenamiento militar esta tarde. El que lo sacó de la clase fue el propio instructor jefe. ¿Quién sabe lo que estaba haciendo, sinceramente?, interrumpió Wu Longjiang. Tenemos que interrogarlo cuando regresemos. Este tipo nos está ocultando demasiados secretos. Mientras los tres compañeros de habitación conspiraban para interrogarlo adecuadamente, Luo Ziling ya había corrido de regreso a donde Linlan lo estaba esperando. Después de abrir la puerta del pasajero y volver al auto, sacó el frasco de medicina de su bolsillo y se lo entregó a Linlan. Aquí tienes. Cuando se lo entregó, también le explicó cómo usarlo. Aplícate un poco en las cicatrices antes de irte a dormir. 3 gotas por cicatriz deberían ser suficientes. Gotea sobre la piel y masajea con fuerza, permitiendo que el medicamento se absorba por completo, explicó.
Esta botella debería ser suficiente para una. La cicatrización durará aproximadamente una semana, pero las cicatrices restantes deberían desaparecer lentamente para entonces. El medicamento estimulará el metabolismo de la piel para mantenerla suave. Cuando terminó de explicar, Luo Ziling se rió entre dientes. En realidad, también puedes usarlo para limpiarte la cara. Si lo usas con suficiente frecuencia, tu cara se volverá más blanca. Lo dijo solo porque vio que su rostro estaba ligeramente bronceado. Su piel no era muy clara, lo que atribuyó al entrenamiento constante al que tenía que someterse. Habían pasado solo unos días desde el entrenamiento militar, pero las chicas de piel clara de su clase ya se habían bronceado bastante. Después de que terminara el entrenamiento militar, Luo Ziling estimó que todos en la clase terminarían volviéndose un poco más oscuros. Considerando que Lin Lan había pasado mucho tiempo en la escuela, más tiempo entrenando en comparación con los estudiantes nuevos, era normal que su piel fuera más oscura que la de ellos. Mientras tanto, Lin Lan tomó la pequeña botella de Luo Ziling, la sostuvo en su mano y agitó el contenido dentro de ella unas cuantas veces antes de decir: «Entonces, ¿por qué no me diste más?». Sus palabras sorprendieron con éxito a Luo Ziling y él explicó de inmediato: «En realidad, como todavía eres joven, tu rostro aún estará bastante tierno, por lo que no hay necesidad de aplicar nada allí». «Está bien». Lin Lan dudó por un momento antes de preguntar en voz baja: «¿Entonces estás diciendo que esto puede eliminar las cicatrices de mi cuerpo?». «Puedes eliminar algunas, sí, pero no las grandes». Luo Ziling sacudió la cabeza con pesar. «Para las grandes, tendrás que raspar todo el tejido cicatricial y aplicar el polvo medicinal». Luego, agregó con orgullo: «El polvo medicinal es una fórmula desarrollada por mi abuelo, por lo que sus efectos son muy potentes. Aplícalo cuando la herida esté cerrada y asegúrate de hacerlo todos los días mientras se recupera. Cuando la nueva herida sane, no quedará ninguna cicatriz». Al oír eso, Lin Lan asintió y puso en marcha el coche. «Vendré a recogerte mañana». Luo Ziling estaba a punto de salir del auto, pero justo cuando abrió la puerta del pasajero, recordó algo y preguntó en voz baja: «¿De verdad te tomaste una licencia en mi nombre?». Lin Lan asintió. «Entonces, ven a buscarme mañana por la mañana», dijo, y luego explicó: «El clima es más fresco por la mañana, por lo que será mucho más adecuado para el tratamiento. Si sudas demasiado, te desmayarás fácilmente, ¿sabes?». En realidad, estaba pensando en otra cosa completamente distinta. Si Lin Lan venía a recogerlo por la mañana, entonces podría saltarse el entrenamiento militar durante todo el día. Aunque no estaba particularmente en contra del entrenamiento militar como algunos de los otros estudiantes, todavía estaba un poco cansado de repetir esos movimientos mecánicos y aburridos todos los días. «Está bien», Lin Lan asintió nuevamente y luego agregó: «te estaré esperando en el mismo lugar a las 8 en punto». «Entendido», dijo Luo Ziling. Luego saltó del auto y cerró la puerta detrás de él con fuerza. Después de eso, el Hammer se alejó. Después de ver el auto desaparecer de la vista, Luo Ziling se dio la vuelta y regresó a su dormitorio. En realidad, hoy estaba bastante cansado. Le costó mucho realizarle acupuntura y masajes al anciano. Después de agotar su energía, no había tenido la oportunidad de reponerla aún. Cuando sintió que su estómago estaba vacío, Luo Ziling no pudo evitar maldecir interiormente tanto a Lin Lan como al anciano. Lo invitaron a tratar su enfermedad, pero no dijeron nada más. Ni siquiera le prepararon bocadillos y frutas. ¿No era demasiado irrazonable su forma de tratar a los invitados? Cuando vaya mañana, tendrá que comentarles esto. Pero ¿cómo podía decirlo de una manera que no fuera demasiado abrupta y directa? Tendría que pensarlo detenidamente cuando regresara a su dormitorio. Luo Ziling recordó inmediatamente la escena cuando vio la parte superior del cuerpo de Lin Lan y su corazón no pudo evitar latir más rápido. Capítulo 69. ¿Qué quieres? Cuando Luo Ziling regresó al dormitorio, se encontró inmediatamente presionado contra su cama por sus otros 3 compañeros de dormitorio mientras lo interrogaban. Sin embargo, Luo Ziling no creía en el dicho: si confiesas, te trataremos bien, si te resistes, no mostraremos piedad. Y por eso, se negó a contarles lo que sucedió ese día.
Lo único que les dijo fue que el instructor lo había llamado para algo importante, pero que no estaba muy seguro de lo que había sucedido. Que era y preguntarle al instructor jefe si tenían tanta curiosidad. Después de darse cuenta de que Luo Ziling no iba a ceder, Cao Jianhui, Wu Longjiang y Li Fiuming finalmente se dieron por vencidos. Para ellos, los instructores de la clase eran como dioses. No se atreverían a decir ni una sola palabra frente a ellos, y mucho menos a preguntarle algo al instructor principal. Mientras tanto, Luo Ziling entró rápidamente al baño para tomar una ducha. Todavía no había cenado, así que decidió salir a buscar algo de comer después de terminar de ducharse. Sin embargo, cuando salió de la ducha, descubrió que sus 3 compañeros de habitación habían desaparecido. Aunque no le interesaba saber dónde habían ido. Después de secarse el cabello, Luo Ziling salió. Sin embargo, justo cuando llegaba a la entrada de su edificio de apartamentos, sonó su teléfono. Al ver que era un número desconocido, iba a ignorarlo, pero terminó contestando de todos modos. Luo Ziling, ¿dónde estás? Tan pronto como respondió, una voz aguda de mujer salió del receptor. No pudo reconocer a quién pertenecía la voz, así que preguntó, ¿quién eres tú? Pequeño mocoso, ni siquiera puedes reconocer mi voz, ¿eh? Tan pronto como escuchó ese término familiar, supo de inmediato que la mujer que lo llamaba era Ouyang Weiwei. ¿Necesitas algo? Luo Ziling podía sentir que le iba a doler la cabeza rápidamente. ¿Por qué esta mujer siempre lo acechaba? Estoy libre esta noche, así que acompáñame mientras voy de compras, dijo Ouyang Weiwei con un gruñido. Después de un momento, agregó, no tienes permitido negarte. Me niego, respondió inmediatamente Luo Ziling. Consigue que alguien más te acompañe. Después de decir eso, colgó el teléfono, pero inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Cuando vio que era el mismo número de antes, esta vez no se molestó en descolgar. Ouyang Weiwei llamó una vez más, pero fue ignorado una vez más. Unos momentos después, su teléfono sonó con un mensaje de texto. Al abrirlo, Luo Ziling se dio cuenta de que era de Ouyang Weiwei. Si no apareces en 5 minutos, nunca te diré nada sobre Ling Huonan. 3 minutos después, Luo Ziling estaba junto a Ouyang Weiwei, quien estaba de pie orgullosamente en la entrada del supermercado Lianhua mientras daba la bienvenida a los estudiantes que pasaban. Mientras observaba a Luo Ziling correr hacia su lado, una inexplicable satisfacción surgió en su corazón. Parecía que amenazarlo con Ling Huonan fue realmente efectivo. Sin embargo, cuando finalmente llegó hasta ella, sus palabras amenazantes hicieron que su orgullo desapareciera instantáneamente sin dejar rastro. Si no me cuentas nada de ella hoy, no me culpes por no respetar a las mujeres en el futuro, prácticamente gruñó. Me has colgado varias veces y ahora me amenazas. ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? Ouyang Weiwei resopló y se dio la vuelta con la cabeza en alto. Vete, entonces. Ya no necesito que me acompañes. Ella no creía que Luo Ziling no la seguiría. Y, por supuesto, no se fue de mal humor, sino que la siguió obedientemente. Él te dijo que no me siguieras. ¿Por qué sigues aquí? Después de dar unos pasos, caminó hacia un lugar donde no había mucha gente. Un árbol alto bloqueaba la mayor parte de la luz del sol y los dejaba en una sombra refrescante. Ouyang Weiwei se detuvo bajo la sombra y dijo, dije que eres bastante molesto. Dije que ya no te quiero, pero aún así sigues aferrándote a mí. Te digo ahora que voy a gritar si sigues con esto. Ante sus palabras, Luo Ziling la fulminó con la mirada, luego la agarró del brazo y la arrastró con él. Ouyang Weiwei se sorprendió por la audacia de este hombre y involuntariamente lo siguió hacia adelante, luchando mientras caminaba. «Bastardo. Pervertido. Suéltame». Se debatió, intentando que él la soltara. «Si no me sueltas, gritaré. ¿Me lo vas a decir o no?» Luo Ziling ignoró sus amenazas y la miró con enojo. «Todavía no he resuelto el hecho de que casi me matan a tiros ese día contigo, ¿y aún tienes el descaro de amenazarme?» En cuanto escuchó a Luo Ziling hablar sobre lo que había pasado ese día, Ouyang Weiwei se entristeció. Hizo un puchero y murmuró, «Entonces invítame a algo primero. Todavía no he cenado». «Está bien, entonces vayamos a ese restaurante a comer». Luo Ziling señaló un restaurante limpio frente a ellos.
Ese día, Ouyan Feifei lo buscó y lo interrogó repetidamente sobre su actitud, lo que fue suficiente para alertarlo sobre un punto en particular. Las palabras de Luo Ziling pusieron nerviosa a Ouyan Weiwei. Preguntó en voz baja, ¿qué quieres? Tú eres el principal culpable. Si realmente comienzas a buscar la verdad, sin duda te meterás en muchos problemas. Pensando en lo que dijo Ling Huonan ese día sobre querer enterrar a las dos hermanas juntas, Ouyan Weiwei se puso aún más ansioso. Capítulo 70. Discusiones sin parar. Tu madre es muy hermosa, de verdad. Creo que ya tiene 40 años, ¿verdad? Nos sentimos avergonzados cada vez que estamos a su lado. Aunque Ouyan Weiwei todavía quería usar a Ling Huonan para chantajear a Luo Ziling, tenía miedo de que realmente se vengara, por lo que se preparó para decir algo, solo un poco. Luo Ziling no dijo nada en respuesta, sino que la escuchó en silencio. Mi hermana es la belleza número 1 de Yanqing ahora, y tu madre era la belleza número 1 anterior. En realidad, todas son muy hermosas. En ese momento, Ouyan Weiwei dejó de hablar. Sabía que esas palabras serían suficientes para despertar la sed de conocimiento de Luo Ziling. Cuando Luo Ziling escuchó esto, se sorprendió mucho. No esperaba que su madre tuviera ese título. Ouyan Weiwei originalmente pensó que Luo Ziling le preguntaría algo más, pero él permaneció en silencio después de escuchar sus palabras. Enojada, dijo, «Realmente no estás interesado en absoluto, ¿eh? Olvídalo, no hablemos de eso». Mientras decía eso, se alejó rápidamente. Luo Ziling estaba en trance cuando vio a Ouyan Weiwei alejarse enfadada otra vez. Rápidamente la persiguió y la agarró del brazo, instándola a continuar. Ouyan Weiwei luchó con fuerza en respuesta. «Bastardo, estás tratando de aprovecharte de mí solo porque soy una chica bonita. Suéltame ahora mismo», gritó. «Se supone que eres un caballero, lo sabes. Con la forma en que estás actuando, ¿cómo se parece en algo a un caballero?» Luo Ziling quedó atónito por sus palabras, pero al final, le soltó el brazo. Ella resopló con orgullo por haber debilitado su determinación. «Luo Ziling, eres el primer hombre que se ha aprovechado de mí de esta manera. Si alguien más se atreviera a tratarme así, lo habría golpeado tan brutalmente que correría a casa llorando con sus padres. No tengo un padre al que recurrir, ni tengo una madre en la que apoyarme». Las palabras de Luo Ziling sorprendieron a Ouyan Weiwei por un momento, y ella olvidó lo que iba a decir a continuación. Al final, se burló. «Olvídalo, no volveré a discutir contigo». Después de pensarlo un momento, curvó los labios y dijo, «Espero que no vuelvas a ser grosero en el futuro, gran pervertido». Incapaz de soportar que ella lo etiquetara de pervertido, Luo Ziling intentó defenderse. «No te toqué a propósito». Capítulo 72. Asume la responsabilidad. Luo Ziling estaba tan sorprendido que inmediatamente soltó a Ouyan Weiwei, quien inmediatamente perdió el equilibrio y casi se cae hasta que Luo Ziling la agarró nuevamente. Afortunadamente esta vez solo logró agarrarle el brazo. En ese momento sonó el teléfono del policía. El policía en cuestión, que había estado frunciendo el ceño mientras observaba a ambos empujándose y dándose codazos como niños de jardín de infantes, respondió rápidamente a la llamada cuando vio el identificador de llamadas. Era del director de su estación. Después de escuchar lo que la otra parte tenía que decir, el rostro del policía cambió de inmediato y estaba tan asustado que comenzó a sudar. Dios mío, la identidad de la mujer que tenían delante era realmente aterradora. Tuvieron suerte de que no hubiera pasado nada, de lo contrario estarían en grandes problemas. Después de colgar el teléfono, el policía se acercó de inmediato a disculparse. «Señorita Ouyan, le pido disculpas. Es por nuestra negligencia que casi ocurrió un incidente grave. No se preocupe, investigaremos este asunto a fondo y no dejaremos que ningún infractor se vaya», aseguró. «Tienes los pies lastimados, ¿por qué no te enviamos primero al hospital?» Justo ahora, el jefe de su estación le había dicho que el jefe de la oficina municipal lo había llamado personalmente. La hija mayor de la familia Ouyan había sido robada en su jurisdicción y casi fue violada,
por lo que tenían que investigar este asunto estrictamente, o eso le dijeron. Después de que el director se enteró de quiénes eran los policías que estaban en el lugar y lo llamó personalmente. Le habían dado órdenes estrictas de garantizar la seguridad de la señorita Ouyang y llevar a cabo la investigación a fondo. Aunque este oficial de policía no había entrado en contacto con la familia Ouyang antes, sabía hasta dónde llegaba su influencia. Si incluso el jefe de policía tenía que desconfiar de ellos, un policía de poca monta como él tendría que ser aún más cuidadoso. Así que fue bueno que no dijera nada malo en ese momento. Parecía que la señorita Ouyang no había sido lastimada ni humillada, o mucha gente estaría en serios problemas. Cuando vio el cambio de actitud del policía, Ouyang Wei supo de inmediato que su hermana debía haber intervenido en este asunto. Ella gritó enojada: «Si no me hubieras dejado en paz, no me habría encontrado con semejante desastre». Mientras hablaba, la ira en su corazón se encendió aún más. Tenía muchas ganas de echarlo a patadas. Cuando Luo Ziling vino a salvarla, ella se sintió muy conmovida por sus acciones. Sin embargo, después de pensarlo, comprendió que todo esto había sucedido por su culpa. Si él no se hubiera peleado con ella y los dos no se hubieran separado, entonces ella no habría sido molestada y asustada por el hooligans. En ese momento, estaba llena de resentimiento hacia Luo Ziling. La buena impresión repentina que había tenido ahora desapareció sin dejar rastro. Cuanto más pensaba en ello, más lo odiaba. Tenía muchas ganas de abalanzarse sobre él y patearlo. No esperaba que sucediera una situación así cerca de la escuela. Luo Ziling sacudió la cabeza un poco avergonzado. «Considéralo un error mío. Te pediré disculpas. Eres una persona magnánimo, así que no me lo tomes a mal». Luo Ziling tomó la iniciativa de admitir su error y disculparse con ella, incluso le pidió perdón. Cuando escuchó eso, Ouyang Wei se tranquilizó al instante, sintiéndose como si estuviera bebiendo una cerveza fría en una noche calurosa de verano. Las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse ligeramente. Desde hacía mucho tiempo que conocía a Luo Ziling, esta era la primera vez que este tipo admitía la derrota y se disculpaba con ella. Él siempre la había intimidado mucho en el pasado y la había hecho enojar tanto hasta el punto en que ella quería matarlo. HMPH, no creas que obtendrás mi perdón con una simple disculpa. No hay forma de que eso suceda. Ouyang Wei reprimió el orgullo en su corazón y continuó siendo agresiva. Siempre recordaré lo que sucedió hoy. También se lo contaré a mi abuelo y a mi hermana. Haz lo que quieras, murmuró Luo Ziling, sintiendo que le volvía a doler la cabeza. Esta mujer era realmente molesta. Cualquier culpa que hubiera sentido por el incidente de hace un momento desapareció rápidamente debido a su comportamiento irracional. Bien. Ya que el asunto se ha resuelto, me voy a la cama. Me torcí la pierna. Fue entonces cuando Ouyang Wei finalmente recordó que tenía la pierna lastimada después de torcerse en la pelea. Le dolía cada vez que caminaba. Bastardo, es por tu culpa que no puedo vivir una vida normal. Asume algo de responsabilidad. ¿Asumir la responsabilidad? Luo Ziling se quedó atónito. Capítulo 73. Pervertido. No me asustes así. No te hice nada. Luo Ziling inconscientemente dio un paso atrás. ¿Por qué todavía quieres que me haga responsable? Ouyang Wei se quedó confundida por un momento, pero inmediatamente entendió a qué se refería. Tan pronto como lo hizo, su ira estalló por enésima vez en esa hora y no quería nada más que apuñalar a ese hombre con un cuchillo. Pequeño. ¿Tienes cerebro en esa cabeza? Ni siquiera entiendes lo que digo. Dije que me lastimé por tu culpa, así que debes hacerte responsable de mi recuperación o no te dejaré ir. Al escuchar las palabras de Ouyang Wei, Luo Ziling finalmente dio un suspiro de alivio y su rostro volvió a la normalidad. Se dio unas palmaditas en el pecho con una expresión de miedo persistente. Di las cosas más claras la próxima vez, me asustaste hasta la muerte. Su reacción solo sirvió para enojarla aún más. Ignorando el dolor en su tobillo, saltó hacia adelante y lo señaló furiosamente. Bastardo, ¿cómo te atreves a hablar así de mí? No importa qué, soy una gran belleza que todos aman. Tengo suficientes perseguidores para rodear la Universidad Yenching una vez.
¿Cómo te atreves a hablar así de mí? Eso es todo, lucharé contigo. Mientras decía esto, pensó en Ouyang Feifei, que era casi como un hada en su comportamiento. Ella era la belleza número 1 de la Universidad Yenching, sobresaliente en todos los aspectos, y este bastardo la había abandonado frente a ella. Este hombre también le había hablado con una mirada de desdén, lo que la hizo enojar mucho. Que casi se desmaya. Había despreciado a las dos hermanas que eran consideradas devastadoramente hermosas. Para la mayoría de las mujeres, ser menospreciadas y despreciadas por un hombre era peor que cualquier otra cosa, especialmente cuando se trataba de mujeres jóvenes como ellas que siempre habían pensado que eran excepcionales. Eran las que solían tener hombres en sus manos y no podían soportar la idea de ser menospreciado. Ouyang Feifei ahora podía entender por qué su hermana estaba tan infeliz cuando él rompió su relación. No pudo evitar querer demostrar su valía y dejar que Luo Ziling viera lo sobresaliente que era. Ignorando su lesión de tobillo, corrió hacia adelante con toda la intención de golpear a Luo Ziling. Pero él se esquivó. Y como era de esperar, dado que Ouyang Weiwei había intentado luchar contra él a pesar de su lesión en el pie, terminó perdiendo el equilibrio después de un par de pasos y cayó hacia adelante con un grito. Actuando rápidamente, Luo Ziling logró agarrar su cintura desde un costado. Sintiéndose un poco culpable por su lesión, tomó la iniciativa de llegar a un acuerdo con ella. ¿Qué tal si le echo un vistazo a la herida en tu pie? Existe la posibilidad de que se pueda curar sin tener que ir al hospital. Probablemente no sea demasiado grave, así que ¿qué tal si vamos al parque y echamos un vistazo allí? Luo Ziling no quería ir al hospital, ni siquiera entendía qué beneficio traería ir allí. Por eso, en lugar de quedarse sentado allí y dejarse ridiculizar por Ouyang Weiwei como si fuera un patán, bien podría hacerlo él mismo y tratar su herida en el pie. Ouyang Weiwei pensó en su propuesta. Aunque al principio quería rechazarla, de repente se le ocurrió una idea. Bueno, creo en tus habilidades médicas, pero no puedo irme ahora a menos que me lleves allí. No es bueno. Luo Ziling estaba un poco indeciso. Al verlo vacilar, Ouyang Weiwei no pudo evitar enojarse nuevamente. Puso sus manos en su cintura y rugió: Luo Ziling, no puedo caminar, pero no estás dispuesto a ayudarme. ¿Qué tan cruel puede ser? Eres una persona tacaña. No tienes hombría en absoluto. Ouyang Weiwei lo regañó nuevamente, lo que inmediatamente enfureció el temperamento de Luo Ziling. Él se acercó, agarró su cuerpo sin dudarlo, la cargó sobre su hombro y se alejó. Ouyang Weiwei gritó en estado de shock cuando la levantaron del suelo. Estaba tan asustada que rápidamente extendió la mano para agarrar su hombro y encontrar apoyo en él sin más. Debido al pánico, sus dos manos lo agarraron con fuerza y lo pellizcaron en la carne. Luo Ziling tenía tanto dolor que casi gritó. «Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tratando de estrangularme hasta la muerte? ¿Por qué tienes las uñas tan largas?» Luo Ziling estaba furioso y extendió la mano para abofetearla con fuerza. «Acuéstate en silencio o te arrojaré a la cuneta». Con el sonido nítido de una mano golpeando la mejilla de alguien, Ouyang Weiwei se quedó atónito y en silencio. Capítulo 74. Eres tan molesto. Luo Ziling realmente la golpeó. Realmente la golpeó. Cuando Ouyang Weiwei logró procesar esto, se sintió insoportablemente avergonzada y enojada, tanto que quería morir. Ella había querido meterse un poco con Luo Ziling, pero no esperaba que él tomara represalias. Al final, no pudo evitar abrir la boca y morderle el hombro. Por su parte, Luo Ziling nunca había conocido a una mujer tan irracional. De hecho, lo mordió. ¿Qué era ella? Una niña. Por reflejo, instintivamente la arrojó al suelo. Ouyang Weiwei se puso de pie de un salto y trató de ponerse de pie, luego pateó a Luo Ziling mientras lo maldecía con enojo. «Eres un pervertido lujurioso. Te aprovechaste de mí otra vez. Creo que te patearé hasta matarte». Ella simplemente no podía soportar la humillación absoluta que estaba sintiendo, así que canalizó toda esa humillación en su patada. Pero el problema era que se olvidó de que no había forma de que su tobillo torcido pudiera soportar el peso de su cuerpo. Ella reflexivamente le dio una patada con su pierna sana, pero su pierna herida no pudo sostener su cuerpo y terminó cayendo una vez más. Y una vez más,
Luo Ziling se apresuró a ayudarla a levantarse. En ese momento, Ouyang Weiwei estaba tan enojada que las lágrimas le corrían por el rostro. Sus labios se curvaron en un puchero mientras sus ojos se enrojecían por las lágrimas. Luo Ziling se sintió demasiado avergonzado como para siquiera explicarse. Lo único que podía intentar hacer era soltarla y huir. Incluso si intentaba explicarle a alguien más que lo que había sucedido fue un accidente, ¿quién le creería? Sería triste si su vida terminara arruinada por un pequeño error. Siempre se había sentido muy puro, puro como la nieve en la cima de la montaña Tianshan. Sin embargo, no esperaba que sucedieran tantas cosas vergonzosas cuando estaba con Ouyang Weiwei. Cuando se dio cuenta de que Luo Ziling estaba a punto de huir, Ouyang Weiwei levantó la cabeza de golpe. «Maldito cabrón, ¿estás intentando dejarme solo otra vez? ¿Sabes que tengo el pie herido?» Luo Ziling, que estaba a punto de huir, escuchó el grito de Ouyang Weiwei y solo pudo darse la vuelta abatido. «¿Qué quieres esta vez?» Su paciencia ya estaba al límite. «¿Por qué no le dices a tu hermana que venga a recogerte? No tiene todo el tiempo del mundo, ¿sabes? Está ocupada».